Vamos a comenzar con la nutrición en las plantas. Lo primero es saber que las plantas realizan las funciones vitales, que son la nutrición, la reproducción y la relación. ¿Qué problemas se encuentran las plantas relacionados con la nutrición? En las plantas existen organismos autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos incorporan materia del medio con la que fabrican su materia orgánica. Por otro lado están los organismos heterótrofos que utilizan como fuente de materia compuestos orgánicos elaborados por otros organismos. Además, los organismos autótrofos son fotosintéticos porque obtienen la energía de la luz y también son quimiosintéticos porque obtienen la energía de oxidación de compuestos inorgánicos. Los sistemas de captura de energía y materia del exterior implican mecanismos de circulación y distribución interna, así como eliminaciones o excreciones. ¿Cómo incorporan las plantas el alimento? La raíz de la planta absorbe agua y sales minerales a través de los pelos radicales. Puede haber varios millones de pelos radicales en cada planta. El agua entra en la raíz mediante ósmosis y las sales minerales entran por transporte activo. Para ello tiene que pagar ATP para que entre el H2O. En los cormófitos las plantas tienen una organización de raíz, tallo y hojas, mientras que en los talófitos no hay tejidos ni órganos especializados. También tenemos que recordar que el sistema vascular de los cormófitos está formado por el xilema y el floema. Ahora vamos a hablar sobre el intercambio de gases en las plantas. El intercambio de gases es debido a los cambios de turgencia de las células oclusivas que lo forman. Estos cambios están condicionados por una combinación de diversos factores como la concentración del ion potasio, la concentración de CO2 y luz y la temperatura. En el intercambio, las plantas deben intercambiar el O2 y el CO2. Para ello tienen tres vías de entrada, que son las lenticelas, que son como las heridas de los árboles, los pelos radicales o los estomas. Y los estomas están formados por dos células oclusivas y un ostiolo interior. ¿Cómo capta la luz una planta? La planta capta la luz porque el interior de la hoja está formado por dos tipos de tejidos, que son el parénquima y los tejidos conductores, el xilema y el floema. La fase luminosa de la fotosíntesis depende de una serie de pigmentos que capten la luz. Estos pigmentos son tres: el clorofila, el xantofilas y el carotenoides. Ahora vamos a ver las estructuras vegetales especializadas en la nutrición. La estructura interna de la raíz está formada por tres capas concéntricas. Las partes de la raíz, de fuera adentro, son la epidermis, cortes y el cilindro vascular o central. Ahora vamos a ver el tallo. El tallo comunica con captadores de agua, luz y sales minerales y el tronco leñoso. Además, el tallo tiene unas funciones que pueden ser el transporte de la savia, la sujeción de la planta, la protección del exterior o el crecimiento primario, que es el desarrollo de los tejidos en las capas concéntricas, y el crecimiento secundario, que es la complejidad de la estructura. Y por último vamos a ver a la hoja, que tiene diferentes partes: el limbo y el peciolo. ¿Cómo excretan los productos de desecho las plantas? Lo primero es entender que no hay una excreción como tal, sino como una liberación de sustancias, como por ejemplo las vacuolas. Las sustancias de desecho pueden ser gaseosas, sólidas o líquidas. Sólidas pueden ser cristales, líquidas pueden ser aceites esenciales como la lavanda o eucaliptus, resinas o látex como caucho, y gaseosas como conocemos el CO2 o, uno más raro, el etileno. Ahora veremos las adaptaciones nutricionales de algunas plantas. Existen las plantas carnívoras, que son plantas que obtienen una parte del nitrógeno y de las sales minerales necesarias del insecto.
Viven en suelos pobres de nutrientes y tienen hojas modificadas en forma de trampa, dotadas de glándulas secretoras de enzimas digestivas con las que digieren a sus presas. También nos podemos encontrar a las plantas simbióticas, que viven asociadas a bacterias u hongos, obteniendo así un beneficio mutuo. Se pueden dar dos tipos de asociación: los rizobios, que es una simbiosis de planta-bacteria, por ejemplo, las bacterias del género Rhizobium, y raíces de plantas leguminosas como judías o guisantes, que se asocian formando los llamados nódulos radicales, que son las células vegetales más las bacterias. Y por otro lado nos encontramos a las micorrizias, que es una simbiosis entre las raíces de las plantas y ciertos hongos, y a cambio el hongo aumenta en las raíces la superficie de absorción de agua y sales minerales. Y por último nos encontramos a las plantas parásitas. Las plantas parásitas pueden ser fotosintéticas, como el muérdago, que obtiene el agua y las sales minerales por medio de una modificación de las raíces, y que estas raíces succionan el agua y las sales del xilema del árbol al que parasitan. También puede ser no fotosintética, que carece de clorofila y obtiene la savia elaborada de la planta a la que parasitan. Y por último, es importante saber el papel decisivo que tienen las plantas en los ecosistemas, como puede ser la definición del clima, el incremento de la biodiversidad, regular el ciclo del agua. Ahora vamos con la relación y la reproducción en las plantas. En primer lugar, nos encontramos que las plantas se relacionan con su entorno. Para esto realizan estímulos externos, y hay varios tipos. En primer lugar nos encontramos a los tropismos. Dentro de los tropismos nos encontramos con el fototropismo, que es el estímulo de la luz, el quimiotropismo, el hidrotropismo, que hace que las raíces crezcan, y el geotropismo, que es la gravedad. También nos encontramos las nastias, que son las respuestas temporales en forma de movimiento rápido y no direccional, como el cierre de estructuras. Ahora vamos a ver cómo se reproducen las plantas. Las plantas se pueden reproducir de manera asexual o sexual. De manera sexual, sin la A, intervienen los gametos masculinos y femeninos. Puede ser unisexual, que masculinos y femeninos, o puede ser hermafrodita, que un único individuo tiene los dos órganos sexuales. Y por otro lado puede ser una reproducción asexual, que lo hace mediante un propágulo, que es la parte que separa para dar origen a un progenitor idéntico. Vale, ahora vamos a pasar a ver la reproducción sexual en espermatofitas. Los espermatofitas son plantas con semillas y sus órganos reproductores son las flores. Para realizar la reproducción tienen un ciclo, que es la polinización, sigue la fecundación, la formación de la semilla, la formación del fruto, la diseminación y la germinación para dar la nueva planta. La flor es el órgano reproductor de las plantas espermatofitas. Dentro de las partes de la flor nos podemos encontrar el pétalo, el estigma, el estilo, el cáliz, el pedúnculo, los ovarios, los óvulos, la antera, el filamento y muchas más cosas. Las flores realizan la polinización. La polinización es el transporte del polen, de los granos de polen, de los estambres a los estigmas de los carpelos, que contienen los óvulos. Según la procedencia del polen, puede ser autopolinización o polinización cruzada. En la autopolinización, el polen procede de la misma flor o flores de la misma planta, y la polinización cruzada
el polen procede de flores situadas en distinto pie de planta. Según el mecanismo de transporte del polen, puede ser una polinización anemógama o puede ser una polinización entomógama. En una polinización anemógama, el polen se transporta por el viento, mientras que en una polinización entomógama, el polen lo transportan los insectos o aves o murciélagos. Y las polinizaciones entomógamas suelen ser más eficaces y seguras que las anemógamas. En la fecundación y formación de la semilla tenemos 3 fases. En la primera fase llega el grano de polen al estigma y se desarrolla el tubo polínico que va por el estilo y el ovario hasta llegar al óvulo. En la segunda fase de la formación de la semilla, el óvulo se desarrolla el saco embrionario. Y por último, por el tubo polínico bajan los 2 núcleos que producen una doble fecundación. ¿Cómo se forma el fruto? El fruto se forma tras la fecundación del ovario y este fruto protege a la semilla y ayudan a su dispersión. Nos podemos encontrar 2 tipos de frutos que son los secos y los carnosos. Los secos tienen paredes duras que protegen a la semilla y los carnosos tienen reservas para atraer a los animales. Y por último tenemos que mencionar la germinación, que es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Este proceso se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para poder diferenciar bien la germinación, lo vamos a dividir también en 3 fases. En la primera fase, la radícula es la primera parte que se abre paso y la entrada masiva de agua provoca la ruptura de los tegumentos. En la segunda fase, el crecimiento primario se inicia al dividirse las células del ápice y por último, a medida que crece, se produce la diferenciación celular y la formación de tejidos especializados. Bueno, y para terminar me gustaría hacer una breve conclusión, que sería el cambio de pensamiento que he tenido sobre las plantas, ya que me ha impresionado todo lo que verdaderamente hacen.